Contralor Pablo Celi y Fiscal Carlos Vaca Mancheno serán llamados a las comisiones de Fiscalización y Justicia respectivamente. Proforma presupuestaria 2017 entra a análisis en la Comisión del Régimen Económico. Protocolo de Nagoya, resolución para prevenir siniestros en las vías y reforma laboral sobre contratos ocasionales, fueron aprobados por el Pleno de la Asamblea. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Martes 15 de agosto de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen día a día por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con el desarrollo de las noticias. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, y el contralor subrogante, Pablo Celi, acudirán a las comisiones de Justicia y de Fiscalización de la Asamblea Nacional, respectivamente. El pedido lo realizó el Movimiento Alianza País y el Consejo de Administración Legislativa CAL aprobó esta solicitud. El presidente de la legislatura, José Serrano, anunció la noticia. Es un hecho. El contralor subrogante Pablo Celi será llamado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Así lo anunció el presidente del Parlamento, José Serrano, luego de que el Consejo de Administración Legislativa calificara la petición de los asambleístas de Alianza País. Para que informe y rinda cuentas sobre sus declaraciones y sobre sus actos relacionados a iniciar una auditoría de gestión sobre la deuda que en los últimos años ha tenido el Estado ecuatoriano. Según el presidente de la Asamblea, la Contraloría General del Estado ya no tiene competencia para realizar auditorías de gestión. Aquello quedó resuelto con las enmiendas constitucionales vigentes desde el 2015, agregó Serrano. Con esto iniciamos también un proceso de fiscalización importante sobre las acciones del actual Contralor subrogante y obviamente tendrá que rendirle cuentas a esta Asamblea. Además, el titular de la Asamblea informó que el fiscal general Carlos Vaca Mancheno será llamado a la Comisión de Justicia. El señor fiscal general de la Nación actualice la información y rinda cuentas sobre el avance de las investigaciones en los casos de corrupción. Estos anuncios generaron reacciones al interior de la Asamblea. Desde la oposición, Ana Galarza y Cristina Reyes los cuestionaron. Nos llama la atención que llevaron a juicio político a un excontralor prófugo y que ahora quieran llevar a juicio político a un contralor que sí está emitiendo informes de Contraloría. ¿Será acaso por el informe de determinación de responsabilidades penales que también señala Jorge Glass y otros funcionarios del correísmo? Mientras que el movimiento Creo iniciará un nuevo pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República. El anuncio lo dio el legislador Roberto Gómez. Con los nuevos elementos que el día de hoy son de conocimiento público. El pasado 18 de julio, el Consejo de Administración Legislativa archivó el pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa calificó el tratamiento de la proforma presupuestaria para el 2017. Según los asambleístas del CAL, el documento se enmarca en los límites legales. La Comisión del Régimen Económico prevé recibir al ministro de Finanzas en los próximos días. Como estaba previsto, será la Comisión del Régimen Económico la encargada de revisar la proforma presupuestaria para el 2017. Así lo decidió el Consejo de Administración Legislativa. El asambleísta Luis Fernando Torres entrega los detalles. La ecuación sagrada en materia presupuestaria es la de que los ingresos permanentes financien los gastos permanentes. Y en la proforma enviada por el presidente Moreno, efectivamente, los ingresos permanentes, impuestos, tributos, están financiando gastos permanentes como sueldos y otros gastos de operación del Estado. Según la proforma, el monto para lo que resta del 2017 es de 36.818 millones de dólares. Por concepto de impuestos, el Estado espera recaudar alrededor de 14 millones de dólares,
a un precio del barril de petróleo en promedio de $41. Luis Fernando Torres considera que el problema surge por el financiamiento de los gastos no permanentes. Porque estos no están financiados por ingresos no permanentes, ya que los ingresos petroleros han bajado a pesar de que se ha recuperado el precio del barril de petróleo, pero los gastos no permanentes, obras, no están financiados y por ello al final se llega a un déficit presupuestario de 4.700 millones de dólares, que en último término será cubierto con más deuda y la reducción de algunos gastos. Aquí uno de los temas que ha sido controversial es que la deuda está en los términos establecidos en la ley, no sobrepasa el 40% como se había establecido y como lo determina la norma. Ahora se espera que la Comisión del Régimen Económico inicie con las comparecencias para el análisis de la proforma presupuestaria. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La retención del ex fiscal Galo Chiriboga, la víspera con fines investigativos, genera reacciones en la Asamblea Nacional. Desde la legislatura, la premisa es clara: cero tolerancia a la corrupción. El exfiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, fue retenido en el aeropuerto de Quito este lunes y posteriormente fue llevado a la Fiscalía para que rinda su versión en una investigación reabierta por su sucesor en el cargo, Carlos Vaca Mancheno. Chiriboga negó que haya intentado fugarse del país al conocerse que tenía un ticket aéreo hacia Colombia. Que no quede ningún caso en impunidad es el mensaje que se escucha al interior de la Asamblea Nacional. El legislador Fabricio Villamar criticó las vinculaciones de altas autoridades ecuatorianas en casos de corrupción. No es posible que el Ecuador tenga un contralor que está con un juicio penal y que tiene una orden de prisión, que tengas un ex fiscal que bien está implicado en casos de corrupción. Por su parte, el asambleísta Patricio Donoso subrayó que el país debe conocer la verdad de dichos casos. Todos los que tienen conocimiento de lo que pasó en las áreas estratégicas manejadas por el vicepresidente de la República tienen que cantar y decir la verdad. Mientras que la legisladora Mae Montaño puntualizó que seguirán vigilantes del curso que lleve la justicia en los actos de corrupción. Queremos ver a todos los ladrones en la cárcel, a todos los ladrones de los dineros del pueblo ecuatoriano los queremos ver en la cárcel. Además, sostuvo que debe haber un cambio en el COIP. Una reforma legal al Código Integral Penal para recuperar lo robado. La legisladora Carla Chávez resaltó que nadie está por encima de la ley cuando se comete un delito. Aquí cualquier ciudadano que comete un delito tiene que responder a la justicia. Aquí no hay ningún ciudadano que se encuentre por encima de la ley. El exfiscal general explicó luego de su salida de la Fiscalía que no tiene problemas con la justicia nacional y que podría salir del país cuando desee. Karel Sack, TVL Noticias. En tanto, existe expectativa al interior de la Asamblea Nacional por conocer la actuación del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Giannuselli, con la justicia tras su retorno al país. Varios asambleístas coinciden en que si Giannuselli se acoge a la cooperación eficaz, la información entregada debe ser verdadera. Al interior de Alianza País existe expectativa de la cooperación que brinde el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Giannuselli a la justicia. Carla Chávez, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, ve con buenos ojos la entrega de Giannuselli a la justicia. Y que responda por los actos de corrupción en los que se encuentra involucrado. Entonces, nosotros queremos que en Ecuador no exista impunidad en el cometimiento de ningún delito. Carlos Pareja Giannuselli está acusado hasta el momento de 5 delitos. Por uno de ellos, cohecho, ya recibió sentencia de 5 años. Pero según la defensa del exfuncionario de gobierno, pedirán la reducción de la pena. Para ello anuncian que se acogerán a la figura de cooperación eficaz. Por lo tanto, para ser cooperador eficaz, tiene que cumplir una serie de condicionamientos particulares. En primer lugar, entregar, suministrar datos, informes, bienes, instrumentos, información que tiene que ser verídica, comprobable y precisa. La semana pasada, la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, anunció que pedirá la asistencia del fiscal general del Estado para conocer los detalles de la cooperación entre Carlos Pareja Giannuselli y la justicia. Desde la oposición surgen dudas en cuanto a la cooperación que brindó el presidente de la Asamblea, José Serrano, para que Giannuselli regrese al Ecuador. Fabricio Villamar pertenece a la bancada del Movimiento Creo. Quien debería encargarse de los procesos judiciales en una república con independencia de funciones debería ser precisamente el aparato judicial.
mientras que en Alianza País se aclara el tema. Ha sido pues una facilitación que ha realizado el presidente de la Asamblea, nos lo ha explicado con detalles el día de ayer a su bloque. Aquí lo importante es señalar que estamos comprometidos en esta lucha, en esta búsqueda de transparencia. Entre tanto que Carlos Pareja Llanuselli está convocado nuevamente a la justicia este viernes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Medidas ante los casos de corrupción y mejoras en la red pública de salud fueron varios temas abordados por el presidente de la República, Lenín Moreno, durante el programa semanal El Gobierno Informa. Allí el primer mandatario además expuso los avances de varios proyectos, como el Impulso Joven y el Plan Nacional del Buen Vivir. La crisis política, económica y social que actualmente enfrenta el país hermano de Venezuela marcó el discurso del presidente de la República, Lenín Moreno, durante el programa semanal El Gobierno Informa. Allí dijo que el sustento de la democracia es el diálogo, por ende expresó su rechazo ante cualquier tipo de injerencia. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. No hay que bajar la guardia, dijo el primer mandatario al referirse a los últimos acontecimientos generados por actos de corrupción. Ustedes son testigos de los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la corrupción. Pero esta es una tarea de todos. No bajemos la guardia. Durante este espacio, el presidente Moreno destacó los beneficios de la puesta en marcha del proyecto Impulso Joven, del que dijo permitirá proteger e incentivar a los nuevos emprendedores. Destinada a atender, motivar, capacitar, fortalecer, empoderar y proteger a esos nuevos emprendedores del país. Fortalecer la red pública de salud también fue otro eje analizado por el jefe de Estado. En tal sentido explicó que se tomarán una serie de correctivos. Fortaleceremos la red pública integral de salud para que todas las instituciones que prestan este servicio trabajen de manera coordinada. Tenemos que aprovechar o mejorar la infraestructura existente. En el Gobierno Informa también se trató las reuniones mantenidas por el presidente con organizaciones sociales, agenda por el 10 de agosto y avances del Plan Nacional del Buen Vivir. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ayukuna minga chihuaychi ñukuchin yami kashna kaychishipi willay kunawan kikinpa wasiman chamukunchik Machibelki Sánchez allichishi willay kunawan kaypi kallarinchik. Comparecencia fiscal. Chinallati kay mamayakta tananaku yukuman mika yachishkakuna Carlos Vaca Mancheno, chinallati Pablo Celi runakunata. Paykuna mikaypi imashina llallankaykuna ñawpakman katikushka, chinallati taripaykuna imapi ñawpakman kashna katikushka llankakushka imata willachinapak mikayachikunchik nishpa mikaypi riksichishkakuna. Proforma, chinallati kay Consejo de Administración Legislativa kal tandanakuy ukumimamami ñakashna kay watapi llakta kulki llankana panga ima chayamushka karka. Chaytami ñakashna kay imashina ñawpakman katinamanta rikunapa kay régimen económico mingarishkami kay shamunpunllakuna imapika riksinata kallaringa nishpami willachishkakuna. Reacciones ex fiscal shinallati kashna kay punllakuna imami Galo Chiriboga kay ñawpa fiscal llankak runa imata kay pitaripanaman kayachishkakuna karka. Kaypika imashina kashna llakikuna ima tiyakpi paktami ñukunchik kataripakunchik ñawinchinapak paktaso nishpami riksichishkakuna. Reacciones kapaya shinallati kay punllakuna imami kaymanka Carlos Pareja Llanuselli kay ñawpa kashna imashinalla kay hidrocarburos hatun llankana wasita pushak runa ima kayman tigramurka. Payka kashna yuyay paktarina imapi yaykushpaka kaypimi riksichinakan tukuy payachashkata nishpami willachishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos, gracias por acompañarnos. El Pleno de la Asamblea aprobó el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Este instrumento internacional permite además reducir la brecha tecnológica entre los países en vías de desarrollo.
Con 73 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el Protocolo de Nagoya, instrumento que se adoptó en Japón en 2010 y que impulsa la participación justa y equitativa de los beneficios que se generen del uso de los recursos genéticos. El asambleísta Carlos Viteri manifestó que el Protocolo de Nagoya se enmarca en la Constitución y permite regular todo lo que significa protección de la naturaleza y combate a la biopiratería. Para todo lo que es recursos genéticos de plantas y de animales. Lo propio corroboró la asambleísta y ponente del instrumento, Doris Solís, quien además indicó que más de 100 países habrían suscrito el protocolo, entre ellos una docena de naciones que se caracterizan en proteger su medio ambiente. Para dotarnos de más herramientas jurídicas en la protección de los conocimientos. El asambleísta del movimiento Creo y representante de Santo Domingo de los Áchilas, Ángel Gende, se mostró a favor del instrumento, puesto que dijo el país ha tardado en la construcción de herramientas legales que protejan los recursos genéticos. La humanidad consumista en este mundo globalizante. Nos hemos dedicado solamente a consumir y a consumir. Sin embargo, uno de los temas que, aunque no se tomó en cuenta, pero que generó debate, fue el pedido de asambleístas de oposición de solicitar a la Corte Constitucional respecto a si amerita o no una consulta previa. Así lo expresó Luis Fernando Torres. Cuando se trate de cualquier medida prelegislativa que pueda afectar derechos colectivos de las comunidades indígenas a conservar, por ejemplo, sus conocimientos, deberá hacerse una consulta prelegislativa. El protocolo de Nagoya tiene 3 metas: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa de los beneficios que provengan del uso de los recursos genéticos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. De manera unánime, con 130 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para el fortalecimiento de la prevención, control y sanción de siniestros de tránsito en las vías del país. El documento busca fortalecer mecanismos para erradicar los accidentes de tránsito registrados justamente en las vías del país. Previo al debate de la resolución, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió en Comisión General a representantes de organizaciones sociales vinculadas en la materia de tránsito. Guillermo Abad, representante de Justicia Vial, expresó que no es necesaria una reforma a la ley de tránsito, sino más bien se debería enfocar en el cumplimiento de la misma. El siniestro de tránsito per se en nuestro país es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley, y esa inobservancia usualmente empieza en la propia autoridad. Ya en el debate, los asambleístas y representantes de la transportación, Freddy Alarcón y Alberto Arias, expresaron que es fundamental poner énfasis en las revisiones técnicas y exhortaron a los profesionales del volante a tener mayor responsabilidad y capacitarse. En lo que le toca a los agentes de tránsito, en lo que le toca a los policías, en lo que le toca a quienes son parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Cuando hablamos de prevención, hablamos que el ciudadano o ciudadana, conductor profesional o no profesional, debe de tener prevención en el vehículo que va a conducir. Por otra parte, el asambleísta René Yandún cuestionó la gestión de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en cuanto al cumplimiento de la ley y sugirió que se incrementen monitoreos electrónicos en las vías. Que se conoce de dónde sale un bus, a qué hora sale, cuántos pasajeros, cuál es el recorrido. La resolución de iniciativa de la asambleísta Elizabeth Cabezas busca, entre otros aspectos, ratificar la necesidad de fortalecer los mecanismos para erradicar los accidentes de tránsito que producen lesiones y muertes a ciudadanos ecuatorianos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Tras la aprobación de esta resolución, la asambleísta Elizabeth Cabezas, ponente de la propuesta, detalló los alcances de este documento, que entre otros aspectos insta a las entidades del Estado a buscar mecanismos emergentes de concienciación y a su vez determina controles anuales para las unidades del transporte público. Para tomar las acciones de control, sanción y seguimiento y evitar de alguna manera que estos accidentes se sigan provocando. Una propuesta concreta e importante que yo he planteado es que se retomen los 2
controles de revisión vehicular que de manera anual deberían hacer los vehículos de transporte público, toda vez de que al comienzo pues se planteó de esa manera en el marco normativo. Sin embargo, mediante un cambio que se introdujo, se ha hecho solamente una revisión a lo que son los vehículos de transporte público. De igual forma, por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a los artículos 52 y 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público referente a los contratos ocasionales. La asambleísta Liliana Durán, ponente de la propuesta, explicó que el documento busca evitar la precarización del talento humano del servicio público a través de la contratación ocasional y recuperar la inversión de la capacitación en funcionarios de contratos de dicha modalidad. A través de este proyecto de ley se pretende terminar con los contratos ocasionales que provocan inestabilidad laboral. Enfatizó también la naturaleza de la modalidad de contratos ocasionales. Por ello dijo que los que no respondan a esa naturaleza pasen a ser permanentes luego de un análisis de la unidad de talento humano de cada institución y se inicia el respectivo concurso de méritos y oposición. La celebración de los contratos de servicios ocasionales está vinculada directamente con una previa necesidad institucional. Las excepciones a esta regla general son los contratos que se celebran en los proyectos de inversión. Sin importar las banderas políticas, las asambleístas Cristina Reyes y María Mercedes Cuesta se mostraron a favor de la propuesta, puesto que dicen el proyecto garantiza estabilidad laboral a cerca de 80,000 funcionarios del sector público. Hemos apoyado y aportado con nuestros criterios en esta reforma y hemos actuado por convicción, hemos actuado por la gente, y así usted lo sabe, señora presidenta de la comisión. Por el bien de todos los trabajadores. Estimada asambleísta Lilian, vamos a apoyar absolutamente todo lo que esté en bien de los trabajadores. No podemos desconocer los avances que se han hecho en estos 10 años. Previo al debate, el Pleno de la Asamblea recibió en Comisión General a representantes de los trabajadores del sector público. Remigio Hurtado, quien expuso que existe inequidad salarial entre funcionarios de nombramiento y contrato ocasional. Y es justo la estabilidad, pero también es justo la equidad remunerativa. La Constitución dice a igual trabajo, igual remuneración. Estamos en la justicia de que deben ganar los contratados. Pero les pido de corazón lo siguiente, no puede haber inequidad si los contratados ganan 1.400, 1.600, 2.000 o 2.500 y los de nombramiento permanente 500 y 600 dólares. Ahora resta esperar que el legislativo envíe el documento al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En la misma sesión plenaria estaba previsto el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo para evitar el acoso laboral. No obstante, esta discusión fue suspendida tras recibir en Comisión General los testimonios de 2 ciudadanas que dijeron ser víctimas de dicha realidad. Durante la jornada, representantes de organizaciones sociales llegaron a la Asamblea para respaldar esta propuesta, así como la referente a los contratos ocasionales. La Asamblea Nacional nuevamente fue el escenario que acogió a representantes de organizaciones sociales y de trabajadores. El Movimiento Nacional de los Trabajadores, la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador y el Foro de Mujeres de Pichincha fueron algunas de las agrupaciones que apoyaron las reformas planteadas a la Ley de Servicio Público sobre contratos ocasionales y las reformas a la LOCEP y Código de Trabajo para evitar el acoso laboral. Mary Hunda, coordinadora de Foro de Mujeres de Pichincha, manifestó que a través de las reformas al artículo 58 de la LOCEP, los servidores públicos obtendrán estabilidad laboral. Estos artículos hacen que el compañero de las empresas públicas estemos seguros. Elizabeth Molina, secretaria general de la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, expresó que respaldan las reformas a la LOCEP y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral, pues dicen sentirse cansadas de ser maltratadas física y psicológicamente día a día. Estas leyes hacen que nosotras empecemos a trabajar dignamente. Mientras que Antonio Cruz, presidente del Movimiento Nacional de los Trabajadores a nivel nacional, sostuvo que ambos proyectos de reformas están encaminados a restablecer los derechos de los empleados. No puede ser posible que los trabajadores entren a contrato por 1 por 2 años y luego de ahí tengan que salir. Esa es una forma de acosar a los trabajadores de nuestro país. Aunque el debate formal de las reformas para prevenir el acoso laboral no inició, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió en Comisión General a Nancy Guayasamín,
ex trabajadora del Registro Civil, y a Sonia Salamea, de la Red de Familiares de Víctimas de Femicidio, quienes expusieron sobre la relevancia de las reformas laborales. Poder denunciar, el poder retirar la denuncia, el tener el acceso a una fiscalía gratuita, es decir, a la defensa gratuita. Gracias. Mil gracias por escuchar nuestros gritos de injusticia. Por su parte, la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, Liliana Durán, expresó que seguirán construyendo leyes en función de los ecuatorianos, por lo que prevén tratar en territorio el nuevo Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En otro ámbito, para este miércoles está convocada a sesión la Comisión de Justicia para analizar la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales. Según la ley de la función legislativa, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para en un solo debate allanarse a las observaciones presidenciales o a su vez ratificarse en el texto originalmente aprobado. Son 7 artículos, 2 de fondo y 5 de forma que contempla la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales, pendiente a tratamiento al interior de la Comisión de Justicia. Según explica la integrante de la mesa legislativa, Carla Chávez, las sugerencias del Ejecutivo aclaran el texto. Ellos la han vetado, así es, la han vetado, y así otras de esa manera, de esa magnitud, y nosotros la haremos conocer. Con respecto a la información sobre si tiene o no bienes en paraísos fiscales en la declaración juramentada para los próximos funcionarios, el vicepresidente de la Comisión, Franklin Samaniego, explicó los cambios. Señalando ese particular en la declaración juramentada para poder ingresar a ejercer su cargo, y asimismo a los candidatos. También en los casos de funcionarios del servicio exterior cuya misión se desarrolla en un país o jurisdicción considerada como paraíso fiscal, el Ejecutivo plantea excepciones. El señor presidente únicamente ha determinado una posibilidad de excepción, que es en el caso de los servidores del servicio exterior. No obstante, para el asambleísta Henry Cucalón, en la propuesta presidencial, retira a la Asamblea Nacional la potestad de ejercer control político en los casos de presidente, vicepresidente y asambleístas, lo que dijo no se debe renunciar a esta capacidad. Su postura fue mantenerse con el texto original. Nosotros creemos que lo adecuado es que sea la Asamblea en una resolución, una sola votación que lo sea, y yo voy a insistir en eso. Para este miércoles está convocada la sesión de Comisión de Justicia para abocar conocimiento del veto presidencial. Mariela Logroño, TVL Noticias. Sinamikan machikuna yukunchi kasna kechichipi wishay kunawan kikimpa wasiman chayamukunchi gastawan risishpa katishun. Protocolo Nagoya, konankay puncha kay tutamanta imami mamayakta tandanako yukupi apukuna kasna kay protocolo de Nagoya, hatun kilkata risishpa arinirkakuna. Kaypika imashina yakashna kay runa kunapa kausay, kasna hatun kausaymanta risishka yachaykuna imata wishankapak, kasna kay hatun yachaykuna imamanta, yanapaykuna tachaskinkapak yanapanga nishpami riksichirkakuna. Resolución tránsito shinayati kunan puncha yati mi mamayakta tandanako ipi apukuna imaka, kasna kay punchakuna kay watakuna hatun antawakuna yakikuna tiyashkamanta imashina yanapanapak shukilkata kaypi arinirkakuna. Kaypika imashina yakashna kay antawa purichikuna, antawakuna imashina kasna llukshinamantami rikunga nishpami kaypi willachirkakuna. Debate contratos ocasionales shinayati kasna kay punchakuna imaya kay llaktapi ashaya punchakunapak llankachin manta imashina kasna llankayta charishpa katinamantami rikunga kay kamachika nishpami kunan kay puncha imaka rimanakurkakuna arinirkakunapash. Machikuna kayakama kayami kutintigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y así finaliza, amigos, esta entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.